Hola amigos, fíjense qué interesante desafío es el número 103. Pongan mucha atención cómo vamos a resolver este ejercicio. Tenemos que encontrar pues una simetría en ambos lados de la igualdad. Para ello vamos a elevar ambos lados de la igualdad a la 110. Como elevamos en el lado izquierdo, también debemos elevar en el lado derecho. Muy bien, por aquí tenemos entonces dos exponentes. Fíjense, este de aquí es un exponente y el que está afuera, el 110 que está afuera, es otro exponente. Por lo tanto, podemos intercambiarlos por la ley de potencia de potencias. La ley de potencia de potencias dice que puedo multiplicar estos dos. Y como en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, puedo dejar dentro este 110 y fuera dejar elevado a la x a la 110. Y fíjense, en el lado izquierdo hemos conseguido pues simetría. La base es idéntica que el exponente. Ahora tenemos que encontrar la simetría en el lado derecho. Entonces, por aquí también tenemos de exponente. El exponente de este 10 es todo lo que está en la caja. Y también tenemos acá afuera otro exponente. También es una potencia de potencias. Podemos intercambiar. Entonces dentro me queda 10 elevado a la 110. Y fuera me queda esto que tengo en la caja. 10 elevado a la décima. Muy bien. Vamos a dejar esto escrito tal cual como está. X a la 110 elevado a la x a la 110. Muy bien. Y por el lado derecho vamos a ver qué es lo que tenemos. Por aquí nosotros podemos cambiar este 110, lo podemos escribir como 10 por 11, ¿sí? 10 por 11, ¿sí? 10 por 11 es 110. Y esto está elevado a la 10 y este 10 está elevado a la 10. Muy bien, vamos a continuar por aquí. Tenemos x elevado a la 110 elevado a la x a la 110. Y por aquí vamos a ver, como esto se está multiplicando, puedo dejar fuera este 10 y dejar dentro el 11, dentro del paréntesis, ¿no? Entonces fíjense, voy a escribir este 10 y va a estar elevado a la 11 y esto lo pongo entre paréntesis. Y fuera este 10 de aquí va a quedar afuera, va a quedar así, va a quedar multiplicándose por esto de aquí. Entonces por 10 a la 10. Perfecto, vamos a continuar. Tenemos x a la 110 elevado a la x a la 110 y esto es igual a 10 a las 11, 10 a la 11, perdón, y esto elevado. Fíjense, aquí tenemos misma base y se está multiplicando. El exponente de este 10, como no está, se sobreentiende que es un 1. Entonces podemos conservar la base, que es el 10, y sumar los exponentes. 1 más 10 me da 11. Y vaya, hemos encontrado pues una simetría. La base es igual al exponente y esta base también es igual a su exponente. Por lo tanto podemos igualar bases o exponentes, que lo vamos a hacer por aquí. Entonces me queda que x a la 110, fíjense, es esto de aquí, va a ser igual a 10 a la 11. Esto es igual a 10 a la 11. Muy bien. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es factorizar este 110. El 110 es lo mismo que escribir 10 por 11, ¿sí o no? Y esto es igual a 10 a la 11. Muy bien, por aquí podemos poner un paréntesis porque sabemos que la potencia de potencias se multiplican los exponentes. 10 por 11 me daría 110 de nuevo. Así comprobamos que está bien aplicada la propiedad. ¿Para qué hicimos esto? Para poder aplicar la raíz onceava en ambos lados de la igualdad. Aplico aquí y aplico acá. Raíz onceava. Para poder simplificar este 11 con este 11 de aquí. ¿Qué me quedó? Pues me quedó x a la 10. Y del lado derecho vamos a ver qué nos quedó. Simplificamos y simplificamos. Me quedó 10. Muy bien. Vamos a poner este 10 un poco más a la derecha. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Pues para poder liberarnos de este 10, aplicamos la raíz décima en ambos lados de la igualdad. Y pongan mucha atención que cuando este número es un par, se aplican las propiedades de los valores absolutos.
Entonces aquí ya no me va a quedar simplemente una raíz, sino que me va a quedar más menos la raíz de índice 10 de 10. Entonces podemos simplificar aquí y nos queda x. Y del lado derecho nos va a quedar más menos la raíz décima de 10. Más menos la raíz décima de 10. Muy bien, y ya tenemos nuestras dos soluciones. La primera solución, x sub 1, va a ser igual, perdón, por aquí este x se me fue muy arriba. X sub 1 va a ser igual, lo ponemos al positivo, o podemos poner el negativo, cualquiera de los dos. Yo voy a utilizar el positivo. A la raíz décima de 10, esta va a ser nuestra primera solución, fíjense. Ya hemos encontrado la primera solución, fantástico. Vamos a ver, y la segunda solución va a ser menos, porque aquí utilizamos el positivo, acá tenemos que utilizar el negativo, menos la raíz décima de 10. Y esta es nuestra segunda solución. Qué increíble ejercicio. Pongan mucha atención por aquí, fíjense, aplicamos propiedades de los exponenciales, aplicamos propiedades de las raíces, de los valores absolutos, y llegamos a esta solución impresionante. Tenemos que x sub 1 es raíz décima de 10 y x sub 2 menos raíz décima de 10. Ahora tu trabajo pues es reemplazar estos valores en donde tenemos x, y tendría que salirnos pues una igualdad, y luego se reemplaza con el negativo menos raíz décima de 10 en donde tengamos x, y tendría también que salirnos pues una igualdad. Fantástico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video, y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.